Este es el gráfico de Tenaris en Argentina. La semana pasada mencionábamos que era muy importante que, si bien se había dado el quiebre de esta línea de tendencia bajista que oficiaba como resistencia dinámica, establecíamos que la regla del filtro implicaba que teníamos que estar 2 días sobre ese nivel, esa regla se cumplió, pero que después teníamos que exceder el máximo del rango en el que se diera el filtro. Ese máximo era aproximadamente unos 37,20, entre 37 y 37,20 en Argentina. De hecho, vemos que eso no sucedió y procedió a lateralizar, ya lleva unos 7 días de lateralización en un rango bastante cortito. Eh, se podría decir, si vemos en escala semilogarítmica, que no es tan cortito el rango. Vamos a poner una escala semilogarítmica un segundo. Pero de todos modos es indiscutible que es una lateralización. De todos modos tenemos un 79% de probabilidad de nuevo mínimo, así que si se complicara la situación y se diera un quiebre del soporte de 30 pesos, sinceramente la situación se complicaría muchísimo porque se activaría la posibilidad de un nuevo mínimo hacia la zona de 25 pesos mínimamente, y recordemos que un 79% de probabilidad de nuevo mínimo es una probabilidad muy alta. De todos modos se sigue manteniendo con esta lateralización por encima de la resistencia dinámica, y por esa razón tenemos que esperar la resolución de esta zona a ver si realmente estamos en un proceso de distribución intermedio para continuar hacia el nuevo mínimo. Si por el contrario lo que vemos es el intento de desarrollar un piso para luego hacer el breakout al alza con un quiebre decisivo de la resistencia de 40. Por ahora hay que esperarla, no conviene operar en esta situación, necesitamos una señal clara para el papel. De hecho, sobre el final de este video van a ver el gráfico de Milán, que es el que manda, y la situación amerita una espera en este momento. Vemos que en términos semanales se alcanzó en la zona de 45, 45 y medio el objetivo contratendencial primario, y con el comportamiento que estamos viendo en las últimas semanas, el 74% en términos semanales de probabilidad de nuevo mínimo es muy alto y podría dar lugar a la búsqueda de, como dijimos antes, 25 pesos. Este es Tenaris en Estados Unidos. Vemos que vamos a pasar rápidamente por este gráfico porque es el menos ascendente de los tres mercados últimamente. Argentina está ascendente porque la mayoría de ustedes operan en ese mercado, y Milán es el que está marcando los tiempos, así que es el más importante. Tenaris en Estados Unidos pasa a un segundo plano por esa razón. Y básicamente vemos que lo que quería resaltar era que vemos que la lateralización es mucho más importante que en los otros tres mercados. En Milán, perdón, dos mercados, Milán y Argentina. Vemos que la lateralización en la zona de 20 es bastante marcada, y a pesar de eso tiene un 77% de probabilidad de nuevo mínimo, como en el resto de los mercados. Y de todos modos vemos que paulatinamente se va acercando a esta importancia de resistencia dinámica, que es el único caso en el cual ni la alcanzó ni fue quebrada en Estados Unidos, ya que tanto en Milán, que fue alcanzada, como en Argentina fue quebrada sin una confirmación por ahora. Así que vemos que continúa la lateralización en la zona de 20, aproximadamente $20, y deberíamos ver un encuentro con esta línea de tendencia bajista, esta resistencia dinámica. La pregunta es si va a quebrar o no al alza en ese caso. La probabilidad de nuevo mínimo es muy alta, pero al mismo tiempo, incluso si el papel sigue medio muerto ahí en la zona de 20, en unos días, como mucho en un par de semanas, estaría alcanzando el pivote en el cual vemos que para la fecha del 16 de diciembre la línea de tendencia bajista se encontraría con la zona de soporte de resistencia de $20. Por esa razón, solamente es cuestión de tiempo para una decisión a la continuación a la baja o una reversión al alza en términos de Estados Unidos. Esto es Tenaris en Milán. Pasamos rápidamente el gráfico de Estados Unidos porque el único dato importante que nos daba era la fecha del 16 o 17 de diciembre para un punto de inflexión que podría ser decisivo para el papel por el encuentro de la línea de tendencia bajista de Estados Unidos con el soporte de resistencia de 20. Ahora en este gráfico nuevamente se ve cómo Milán sigue mandando sobre los otros dos mercados. Veamos cómo tenemos nuestro canal intacto todavía, y vemos cómo ni siquiera amagó a un falso quiebre en esta ocasión. Vemos cómo la parte superior del canal actuó como resistencia dinámica y dio lugar a una nueva caída para el papel. Tenemos un 74% de probabilidad de nuevo mínimo, lo cual complica mucho la situación, pero lo importante es que incluso si se activara la probabilidad de nuevo mínimo, lo bueno es que no necesitamos ir a buscar la parte base del canal, sino con solamente la línea central, la resistencia soporte central del canal. Con eso solo ya estaríamos garantizando el nuevo mínimo, así que tampoco es tan dramático, pero de todos modos un nuevo mínimo implicaría una baja adicional bastante fuerte en términos porcentuales. Eh, Vemos que si lo comparamos en términos porcentuales, la diferencia entre el mínimo de 7.10 del otro día y 6.21 no es para despreciar, por así decir.
Así que lo importante es, como mencionamos la semana pasada, es en Tenaris hay que operar papeles, no opciones, y con una señal clarísima de compra o venta. Por ejemplo, acá tuvimos una señal de compra clara cuando se dio el quiebre falso, lo habíamos anunciado en su momento, y el objetivo inicial era nuestra línea central de resistencia-soporte, y después se fue a buscar, se quedó un poquito corto, nosotros esperamos que fuera a la zona de 10 euros, pero cuando falló, y en esta barrita de acá del 19 vemos que definió como pivote esta zona, se dio que podíamos dar por completado el movimiento que habíamos visto acá, y fuimos a buscar, como habíamos mencionado en su momento, el soporte en la línea central. Ahora nuevamente el rebote no fue tan ganancioso como la primera salida, pero alcanzó de nuevo la resistencia dinámica, y vemos cómo nuevamente, si nosotros operáramos según el canal, hubiéramos tenido varias operaciones muy redituables, es decir, esta primera etapa de salida, después el quiebre dio otra señal, y en esta barrita nos hubiéramos vendido por 2 días. Es decir, hay que operar papeles y hay que seguir el gráfico de Milán, y por ahora el gráfico de Milán apunta a la baja con un 74% de probabilidad de nuevo mínimo, así que solamente nos podemos jugar al alza en este papel si se diera un quiebre en Milán decisivo de la parte superior del canal, lo que por ahora parece lejano. Así que por ahora el gráfico está en sintonía para continuar a la baja, pero tenemos que estar en alerta, ya que un quiebre decisivo de la parte superior del canal alteraría eso y habilitaría la búsqueda de 10 euros, que está bastante lejos y sería una suba importante. Caso contrario, con un 74% de probabilidad de nuevo mínimo y esta resistencia dinámica que está efectuando un buen papel como zona en la cual aparece la presión de venta para iniciar nuevamente la baja, estamos prácticamente garantizando un nuevo mínimo del papel, garantizando desde el punto de vista del 74% de probabilidades. Recuerden, un 74% de probabilidad de nuevo mínimo implica un 26% de probabilidad de que esto no se dé. Así que mucho cuidado y a vigilar Milán, y vigilar sobre todo esta línea de resistencia, ya que un quiebre decisivo de la misma podría adelantar una reversión al alza de mayor importancia.